Perfecto. ¿En dónde nos quedamos ayer? Ya nos quedamos acá. ¿Me escucha, por favor? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perfecto. Ven también la diapositiva, ¿no? Sí, doctor, se ve. Continuando la clase de ayer, vimos que los principales cambios vasculares va a ser primeramente en el retardo del flujo sanguíneo, la dilatación vascular, el aumento de la permeabilidad de la pared vascular, que va a permitir la difusión de las proteínas grandes y del líquido. Nosotros vimos que el proceso inflamatorio se dividía en dos grupos, en el proceso inflamatorio agudo y en el proceso inflamatorio de tipo crónico. Cuando no se logra resolver la inflamación aguda, esta inflamación aguda se convierte en un proceso inflamatorio crónico. Y del mismo modo, el proceso inflamatorio crónico puede reagudizarse o puede convertirse nuevamente del proceso inflamatorio crónico, se pasa a un proceso inflamatorio agudo. Cuando se trata de reparar al proceso inflamatorio crónico, por lo general la reparación va a ser por fibrosis. Del mismo modo, hay que tener presente que para la regeneración consiste en que las células se vuelvan a regenerar de la misma característica y que tengan la misma función. En cambio, cuando se produce la cicatrización, vamos a tener que el tejido es reemplazado por fibrosis. Nosotros hemos visto el día de ayer que los elementos que se encuentran del intravascular van a pasar al extravascular, al lugar en donde se presenta el proceso inflamatorio. Y nosotros vamos a ver que hay una serie de mecanismos, como va a ser, en primer lugar, la marginación, va a existir el rodamiento, va a existir la fijación y va a salir la emigración. Y en el momento que se produce la emigración, o sea, cuando los elementos van a pasar la pared vascular, sabemos que la pared vascular va a tener un endotelio y va a haber unos poros endoteliales. Entonces estos poros endoteliales se abren y permiten la diapedesis, o sea, la salida de los elementos del intravascular al extravascular. Cuando se presenta el proceso inflamatorio agudo, vamos a ver que en primer lugar vamos a tener que los elementos que microscópicamente nosotros vamos a identificar a un proceso inflamatorio agudo va a ser básicamente por los granulocitos. Cuando se tiene un proceso inflamatorio crónico, vamos a tener los linfocitos y los macrófagos o los histiocitos. Y cuando hablamos de los histiocitos, vamos a ver que tenemos histiocitos fijos y los histiocitos que se encuentran en el tejido conjuntivo. Un ejemplo de un histiocito fijo, por ejemplo, son las células de Kupffer a nivel del hígado. Vamos a tener los osteoclastos y vamos a tener los condroclastos. Vamos a tener las células de los astrocitos, que van a ser histiocitos fijos, que es la primera barrera de defensa de nuestro organismo. Cuando nosotros hablamos del proceso inflamatorio de tipo crónico, pueden haber procesos inflamatorios crónicos del tipo granulomatoso, como también pueden existir procesos inflamatorios crónicos sin la formación de granulomas. Puede haber necrosis. Entonces, por ejemplo, cuando se tiene un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con necrosis gaseosa central,
nosotros vamos a decir que se refiere a un proceso de tipo tuberculoide, porque nosotros no podemos decir tuberculosis si no demostramos al bacilo de Koch o al bacilo alcohol ácido resistente. Nosotros vamos a ver que en todo proceso inflamatorio agudo va a haber una dinámica vascular, y esa dinámica vascular va a ser la vasoconstricción y la vasodilatación. Nosotros vamos a ver que estas células vamos a hacer las primeras células que van a salir del intravascular hacia el extravascular. Y nosotros vamos a tener que esta va a ser un componente inflamatorio de tipo agudo. Lo mismo acá en esta otra diapositiva vamos a tener elementos que van a ser la histamina. Nosotros sabemos que muchos elementos del intravascular, como van a ser, por ejemplo, los basófilos, los eosinófilos, van a presentar histamina. Y la histamina es un potente vasodilatador. Entonces, este elemento va a actuar en primera línea para que se produzca la separación de los poros endoteliales y puedan salir los elementos del intravascular al extravascular. En la parte del extravascular, aparte también de los elementos de la histamina y también de los elementos quimiotácticos que va a producir el elemento injuriante, y nuestras propias células van a hacer que todos los elementos se dirigen al foco infeccioso. Y en el foco infeccioso se va a producir lo que se llamaba la fagocitosis. Fagocitosis consiste en que nuestras células van a englobar a las células o a los elementos extraños y van a producirse tres factores. El primer factor es que nuestras células destruyan al elemento injuriante. Dos, que el elemento injuriante destruya nuestras células. Y tercero, que las dos células sean destruidas. O sea, que se produzca la muerte del elemento injuriante y de las células que van a ser las células fagocíticas. ¿Qué pasó? Yeah. Entonces, hemos visto lo que viene a ser la histamina, y otros elementos, las interleucinas, el complemento, vienen a ser los mediadores químicos que van a favorecer al proceso inflamatorio. Cuando uno tiene un proceso inflamatorio, por ejemplo, tiene alza térmica. Vimos que la alza térmica era la producción de una elevación de la temperatura. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar, por ejemplo, un antipirético. Y esto es lo que hace que corte el proceso inflamatorio. Pero hay que tener presente que una vez instaurado el proceso inflamatorio, no va a desaparecer con ningún tratamiento, sino simplemente va a ser atenuado. O sea, va a disminuir sus efectos para que no tenga la molestia en la persona que sufre, por ejemplo, de la alza térmica,
el dolor, etcétera, cosas. Pero todo esto son mecanismos del proceso inflamatorio. Si nosotros queremos cortar un proceso inflamatorio, tenemos que tomar el antipirético, el analgésico, lo que fuese, antes que se instaure el proceso. Una vez instaurado, va a disminuir la intensidad, pero no va a desaparecer. Nosotros acá en esta diapositiva vemos, miren, cómo los hematíes que deben estar circulando en la parte central van a circular o van a rodar alrededor de la pared vascular, y cada uno de estos espacios van a ser los poros endoteliales. Todo esto de acá viene a ser el poro endotelial. Nosotros, como sabemos, la sangre va a tener un medio líquido que va a ser el plasma. ¿Y qué viene a ser el plasma? El plasma viene a ser el suero más las proteínas. Si nosotros sacamos las proteínas, nos vamos a quedar con el suero. La mayor parte de estudios de laboratorio que se hacen para la bioquímica, o sea, por ejemplo, para determinar la glucosa, colesterol, la urea, etcétera, cosas, se hace en el suero. O sea, centrifugamos la sangre y vamos a tener el suero, porque las proteínas se van a separar. Acá tenemos la bradicinina. La bradicinina es otro elemento que va a favorecer a que se produzca el proceso inflamatorio. Si nosotros bloqueamos a la bradicinina, como les vuelvo a repetir, no desaparece el fenómeno inflamatorio, sino se va a disminuir en cuanto a su intensidad. Cuando nosotros tomamos un antipirético, tomamos un analgésico, lo que estamos haciendo es frenar a nuestra reacción natural frente a un agente agresor. Y nosotros hemos dicho que los agentes agresores pueden ser de microorganismos, pueden ser químicos, pueden ser tóxicos, pueden ser traumáticos o pueden ser corrosivos. Entonces nosotros, por ejemplo, a nivel gástrico, tenemos la producción del ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico va a producir una corrosión celular. Entonces nuestro organismo se protege de esta corrosión celular mediante el moco. Entonces por eso es que en todo lo que viene a ser el tubo digestivo tenemos la producción de una gran cantidad de moco. Nosotros tenemos acá elemento que va a ser denominado los fibrocitos. Entonces estos fibrocitos van a formar el tejido fibroso, que este tejido fibroso es muy importante para relleno, y básicamente cuando se va a producir los procesos de reparación. Hemos dicho que los procesos de reparación va a ser la regeneración y la fibrosis. Cuando nosotros hablamos de la fibrosis, va a ser la cicatrización. Y hay parámetros para decir, por ejemplo, cuando se pasa la membrana basal, por ejemplo, a nivel de la dermis y de la epidermis, tenemos la membrana, la lámina basal. Cuando uno, por ejemplo, se produce un corte y el corte es más profundo que la membrana basal, lo que va a haber es una cicatrización. Si es antes de la membrana basal, va a haber una regeneración, o sea, va a haber la recuperación del epitelio o de la epidermis, que va a tener las mismas características que la epidermis,
y va a tener la misma función de ese tejido que fue antes de haber sido lacerado. Vamos a tener el complemento. Tenemos, por ejemplo, el complemento C3A, el C5, el C4. También son factores que van a apoyar al proceso inflamatorio. También es muy importante mencionarles de las prostaglandinas. Vamos a tener prostaglandinas que son específicas, por ejemplo, para generar el proceso del alza térmica. Así como hay un antipirético, vamos a tener productos que pueden incrementar el alza térmica. Hay simuladores que hay que siempre tener presente que, por ejemplo, usan ciertos elementos para crear alza térmica sin necesidad de tener un proceso infeccioso. Por ejemplo, la cáscara de plátano. Hay personas que se colocan cáscara de plátano a nivel de las axilas y esto les va a producir un incremento hasta de 2 grados de temperatura. Entonces son los simuladores que van e indican que tienen alza térmica. Y con eso consiguen un descanso médico y eluden la asistencia a sus trabajos. Cuando hablamos de las prostaglandinas y los leucotrenos, vamos a ver que son derivados del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, por síntesis local, se va a liberar y va a tener una activación de la fosfolipasa A2. Nosotros vamos a ver que los factores activadores de plaquetas está sintetizado por los mastocitos. ¿Qué son los mastocitos? Los mastocitos son parte de lo que viene a ser el tejido conjuntivo. Va a tener histamina en su parte superficial. Entonces, cuando uno hace reacciones alérgicas, puede ser estas alergias por los mastocitos. Va a haber una alergia a células mastocíticas. Hay una planta que se llama la ortiga y cuando uno se choca con la ortiga le va a producir gran ardor en la zona en donde ha sido rozado con la ortiga. Y eso es producida por los mastocitos. Los mastocitos se encuentran muy cerca de los vasos sanguíneos. Los eosinófilos también son muy importantes porque mediante la histamina va a hacer que se presenten en procesos de tipo alérgico. Por ejemplo, cuando una persona presenta o tiene parásitos, ascaris lumbricoides por decir, entonces va a tener una elevación de los eosinófilos. Los eosinófilos normalmente en las personas son en número de 4. Cuando se incrementan a 5, uno debe pensar que el paciente 5 o 6 debe tener algún tipo de parásito. Y cuando tiene un número mayor de 7, puede ser un proceso de tipo alérgico. Por ejemplo, puede ser asma bronquial. Cuando hablamos de las citocinas, vamos a ver que las citocinas son polipéptidos que van a ser producidos por los linfocitos y los monocitos. Nosotros sabemos que los linfocitos y los monocitos van a ser los agranulocitos. Cuando hablamos nosotros de los linfocitos, vamos a ver que... ¿Ven el puntero, por favor? ¿Ven el puntero? Sí, doctor, sí se observa. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a ver que los linfocitos pueden ser de 3 tipos. Los linfocitos T, linfocitos B y vamos a tener los natural killer. Estos linfocitos y también los monocitos pueden ser identificados
con los estudios de inmunohistoquímica. Nosotros sabemos que estos estudios de inmunohistoquímica nos indican exactamente si se trata de un linfocito T, de un linfocito B o de un natural killer. Hay patologías del tipo de neoplasias, por ejemplo, los linfomas, que los linfomas, aparte de ver si es un linfoma Hodgkin o no es un linfoma Hodgkin, nosotros tenemos que determinar si esos linfocitos puede ser un linfocito T o un linfocito B. Entonces, para eso se usa el estudio de inmunistoquímica, que se usa el CD20 para ver si es un linfocito B. Si sale positivo para un CD3, diré que es un linfocito tipo T. Cuando nosotros hablamos de los monocitos, vamos a ver que los monocitos cuando están en el torrente sanguíneo no van a tener ninguna función. Entonces, la función importante que van a tener los linfocitos de los monocitos va a hacer que se van a transformar cuando se encuentran en el extravascular en esas células fagocíticas. O sea, se van a transformar los monocitos en los macrófagos o los histocitos. Y como lo dije antes, habían dos tipos de histocitos. Los histocitos que van a estar fijos, que van a ser, por ejemplo, la célula de Kupffer. Vamos a tener las células del tejido óseo, del cartilaginoso, del sistema nervioso, que van a funcionar como primera barrera de defensa. Y los otros van a ser los histocitos que van a estar circulando en el tejido conjuntivo. Cuando nosotros presentamos la aglutinación, o sea, el agrupamiento de células macrófagas o de los histocitos, vamos a formar las células gigantes. Entonces nosotros vamos a tener que hay patologías que van a presentar, por ejemplo, granulomas con células gigantes. Estos granulomas con células gigantes, por ejemplo, en una enfermedad que es la tuberculosis, que se define como un proceso inflamatorio crónico granulomatoso, con necrosis gaseosa central y la presencia de células gigantes de Langerhans. Entonces, esa es la importancia. Y cuando falla algo en nuestro sistema inmune, o sea que en los pacientes que son inmunodeprimidos, van a tener problemas de formar, por ejemplo, los granulomas, van a tener problemas de formar las células gigantes. Y esos pacientes van a ser denominados drogoresistentes, porque las drogas que se usan normalmente para la tuberculosis no le van a hacer efecto cuando tienen este problema de inmunodepresión al bacilo de Koch. También vamos a tener que los monocitos activados, vamos a ver que las principales van a ser la interleucina 1, la interleucina 8, que van a atraer a los neutrófilos a la zona afectada. Vamos a tener al factor alfa de la necrosis tumoral, TNF. Cuando hablamos de la necrosis tumoral, nosotros sabemos que esta necrosis tumoral se va a producir porque va a existir un crecimiento excesivo del tumor y va a existir una deficiencia de irrigación. Al no tener irrigación el tumor se va a necrosar. Entonces, por eso se llama el factor de necrosis tumoral. Esto va a ser inducido por las moléculas de adhesión celular a nivel del endotelio y también induce la síntesis de las prostaglandinas I2, que va a hacer la que va a inducir al factor de agregación plaquetaria. Nosotros conocemos un medicamento que inhibe la agregación plaquetaria. Por ejemplo, es la aspirina.
que se toma básicamente cuando los pacientes tienen tendencia a hacer trombosis o a hacer hipercoagulabilidad a nivel sanguíneo. El otro elemento importante que va a ser un gran vasodilatador va a ser el óxido nítrico. Es esta pequeña molécula sintetizada por el endotelio y los macrófagos a través de las enzimas, la sintetasa del óxido nítrico. Este óxido nítrico básicamente va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación. El intermediario del oxígeno reactivo puede mediar en la muerte de las células y de las bacterias. Nosotros vamos a ver que los mediadores del plasma, vamos a tener los sistemas del complemento. Vamos a tener una serie de proteínas plasmáticas con funciones en la inmunidad y en la inflamación. Tenemos el complemento 3A, C5A, y que va a aumentar la permeabilidad vascular. Entonces, si aumenta la permeabilidad vascular, va a permitir con mucha facilidad la diaperesis, o sea, la salida de los elementos del intravascular al extravascular. Vamos a ver que también aumentan a liberar la histamina. Esta histamina que se puede encontrar en los mastocitos, en los basófilos y en los eosinófilos. Nosotros vamos a ver que es un factor importante quimiotáctico, básicamente para los neutrófilos, y que van a inducir a la adherencia de las células endoteliales. Como ustedes se están dando cuenta, es muy importante que las células endoteliales estén perfectamente conservadas. Cuando hay enfermedades que pueden afectar al endotelio, por ejemplo, como una enfermedad metabólica que es la diabetes mellitus, entonces los procesos inflamatorios van a ser deficientes, como por ejemplo tenemos en la diabetes mellitus. Entonces, cuando un diabético sufre, por ejemplo, una injuria, una lesión o un traumatismo, para que pueda nuevamente repararse esa lesión es muy difícil. Entonces el paciente pasa meses y va a tener una herida que se puede infectar, puede producir el pie diabético, puede producir una úlcera diabética. En la actualidad, felizmente, hay algunos tratamientos, como viene a ser la ozonoterapia, y esos pacientes van muy bien con ese tipo de terapia. El C3B, vamos a ver que ozoniza las bacterias y facilita su fagocitosis por los neutrófilos. Cuando tenemos las sinasas, que va a ser activado por una proteína de la coagulación, que va a ser el factor Hageman o el factor 12 activo, es el que va a estimular a la formación de la bradicinina, que va a activar al sistema del complemento. Vamos a tener la vía de la coagulación. Cuando hablamos de la vía de la coagulación, es la formación de la fibrina y parte del fibrinógeno, que viene a ser el factor 12. Nosotros, cuando tenemos el factor 12, va a ser activado en el exudado inflamatorio, cuando entra en contacto con el colágeno. Fuera de los vasos, va a estimular al depósito de fibrina activa del sistema de las cininas y del sistema trombolítico. Cuando el fibrinógeno se convierte en fibrina, se va a formar el fibrinopéptido, que va a aumentar la permeabilidad vascular.
Cuando tenemos la vía trombolítica, vamos a ver que la plasmina va a ser la enzima proteolítica que activa al sistema del complemento, activa al factor de Angelman, lisa la fibrina para formar producto de degradación de la fibrina, que va a aumentar a la permeabilidad vascular. La plasmina es generada por el activador del plasminógeno. Va a derivar del endotelio por acción de la bradicinina. Entonces, si nosotros entendemos que el endotelio es un elemento muy importante para una dinámica vascular que va a ser la vasodilatación, si el endotelio está dañado, no va a poder actuar el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Casualmente esas pastillitas del sildenafilo para que produzca erección en el hombre, y también creo que tiene alguna función en la mujer, y por ejemplo tienen un daño endotelial, no va a funcionar así aunque se tomen 2 o 3 pastillas de sildenafilo, porque el óxido nítrico no va a ser captado por el endotelio. Hay que mejorar el endotelio para que pueda tener un funcionamiento adecuado. Por favor, nos vamos a quedar en este punto, me van a disculpar, porque tenía que un compromiso ahora más o menos a las 6:30. Entonces el día de mañana vamos a terminar todo lo correspondiente a proceso inflamatorio de tipo agudo. ¿Ya? Entonces muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el día de mañana. ¿A qué hora nos toca? A las 4, ¿no? Sí, Ya mañana doctora. nos encontramos a las 4 de la tarde. ¿Ya? Doctor, ¿Está no se algo olvide de pendiente, descargar la dice? lista de asistencia. ¿Cómo? ¿Perdón? No se olvide de descargar la lista de asistencia, por favor, doctor. Y entonces lo hacemos ahorita. Sí, ¿Me puedes ayudar? sí, doctor. Ya. Deje de compartir para que le pueda aparecer las opciones. Perfecto, perfecto. Entonces, cerramos esto. Ya. Ya. Aquí están las Ahora, opciones. Ya. donde le aparece el teléfono para colgar, no aplaste el teléfono. Al costado deben haber como 2 muñequitos que le diga mostrar participantes. Sí, espérate, quizá mostrar efectos de fondo, no. Activar tecla tampoco. Aquí están los 2 muñequitos, ¿ya? Ya, ¿Ya? mostrar participantes. Contactos. Ya, al costado de contactos le aparecen los 3 puntitos para descargar la lista. Y a descargar lista de asistentes. ¿Ya está descargada?